Cuando todo se ha dicho y sabemos que hay que decirlo una vez más, detengámonos un instante y comprendamos que es y será necesario volver a repetirlo una y otra vez, con la alegría de saber que para alguien hoy será nuevo. Aprendamos juntos. Muy buenas tardes, un nuevo programa de Aprendamos Juntos, un tema que nos convoca, que nos atrae, del cual queremos extraer alguna comprensión, del cual queremos o por el cual queremos expresar lo que nosotros vivimos, lo que hemos experimentado. Un tema que tiene que ver con la búsqueda interna, que tiene que ver con aquella parte esencial que tenemos y que normalmente no vemos. Hola Enzo, ¿cómo te va? Hola, buenas tardes. ¿Cuál es el tema? La fe. La fe. La fe. ¿Y yo? ¿Cómo estás? Muy bien, Bien. buenas tardes. ¿Con fe que va a salir bien el programa? Sí, un tema lindo. Espero que seamos amplios nosotros porque la palabra es muy cortita, ¿no? Sí. Que nos extendamos un poco más. Podríamos unir la fe y el silencio y ahí sonamos. Pasamos música. Bueno, como siempre en este espacio intentamos compartir con ustedes lo que hacemos. Intentamos que aquello que nos ocupa normalmente y que va más allá de lo cotidiano, y lo cotidiano es ver el partido de fútbol, ver el partido de básquet, es decir, el trabajo, el tránsito, la política, los impuestos, es decir, más allá de todo eso hay una esencia, más allá de lo que vemos hay un mundo que es desconocido y que a través de la fe podemos ir conociéndolo. Estamos en un mundo de 3 dimensiones y si nos dicen que hay una cuarta, lo rechazamos, lo creemos. ¿Cuál será la actitud de uno? Hay muchos conceptos o palabras que definen situaciones parecidas en las letras, pero no parecidas en la realidad. Es decir, el convencimiento, la creencia, la fe ciega, la fe consciente, la intuición y llegar al conocimiento. O sea, hay toda una mezcla de cosas. Y uno por ahí pensando en que suelen tocarse los extremos, si uno habla con alguien que tiene su pensamiento basado en lo científico, basado en lo comprobado, basado en lo que puede tocar, hablar de la fe es complicado. Y si uno habla con alguien que tiene una creencia firme, una fe ciega, es complicado también. Entonces, ¿qué distinto puede ser alguien que cree ciegamente, que tiene una fe ciega sin comprobación, a aquel que se basa en lo que ya está comprobado? Yo entiendo que grandes pensadores que han llevado a la humanidad, y hablo de la ciencia, que han llevado a la humanidad a dar pasos a nivel progreso material, científico, han imaginado, han pensado, han tenido ideas que van más allá de lo conocido.
Y no quiere decir que no eran científicos. Es decir, muchas de las teorías de Einstein están comprobándose hoy. Ahora, ¿y si esto lo aplicamos al plano espiritual? Al plano de los mundos internos. Cuando por ahí nos hablan y nos dicen sobre la energía, que en Oriente lo tienen como algo aprendido o dentro de sus propias enseñanzas. Nosotros tenemos un tipo de enseñanza a nivel social que en Oriente tienen otra. Entonces por ahí nos hablan de chakras, de energía, de visiones de otros mundos, y a uno le parece una cosa de loco. No a mí, sí, pero en general para la sociedad. Sí, para lo aprendido acá o lo sabido acá o lo que es cotidiano acá, esas cosas parecen muy locas. Ahora, ¿cómo hago yo para aprender aquello que no sé si de entrada lo rechazo? Si de entrada lo descarto. Porque el tener fe no es más que abrir una puerta. Es decir, el ver para creer no es de esa manera que uno va a llegar más allá del horizonte que vemos. Porque nosotros vemos un horizonte que es muy cortito. Entonces, ¿qué hay detrás de ese horizonte? ¿Qué hay más allá de ese horizonte? Si no creemos que hay otra cosa, no vamos a ver nada. Y para poder ver más allá de lo que hoy vemos, tenemos que transitar un camino. Entonces, la fe nos sirve, o la creencia en un momento, es abrir una puerta. Después hay que transitar el camino. Después hay que llevarlo adelante, después hay que tropezar, después hay que caerse y levantarse, porque esto no es yo creo tal cosa y lo compruebo. Es decir, en la vida nos puede llevar vidas el comprobar esto que decía recién. Después de 70 años de que Einstein no está más, comprueban algunas cosas que las dijo. Ahora, a mí me puede llevar vidas el llegar a tener el conocimiento sobre algunos aspectos, pero si no abro esa puerta, ¿cómo transito? Si rechazo, ¿cómo transito? Y uno a través de la fe consciente, yo no sé, le pongo yo consciente, ustedes díganme otra palabra, pero de una fe con sentido común, de una fe con elementos que nos puedan llevar a ir comprobando. A través de esa fe uno puede transitar el camino e ir comprobando, y que esa fe crezca cada vez más. Entonces, una cosa es la fe ciega. ¿Qué es ciega? La creencia. Si yo puedo tener una creencia, Dios existe. Ahora, si yo no trato de encontrarlo a Dios dentro mío, en el árbol, en el prójimo, y voy a decir Dios existe y me voy a morir en el periodo que me toque en esta vida de años, diciendo Dios existe. Pero Creo que Dios existe. Creo. Pero es una creencia. Yo no me conformo con una creencia. No quiero que mi vida se base en creencia. Ahora, hay un momento que si no creo que las cosas pudiesen ser de determinada manera, y me limito. ¿Me están haciendo hablar solo ustedes dos? Sabes que está hablando muy bien. Ah, claro. Felicitame ahora como para que me entusiasme. Sí, la No fe queremos cortar. tomada en la forma que la planteaste, yo que estoy de acuerdo. La fe es esencial para empezar cualquier inspiración, propósito, iniciativa espiritual. Sin eso, qué complejo se hace, porque de bendito aquel que es despierto por algún fenómeno no normal, No habitual, digamos. no habitual, claro. Uno ha empezado no solo a tener fe desde pequeño,
sino entrar en una tolerancia, en una espera de esa fe. Uno lo impulsaba que había algo más. Y iba y fui de pequeño a los lugares indicados, que se mezclan religiones con el camino espiritual, se mezclan filosofías con el camino espiritual. Yo lo que quería, en la medida que fui creciendo, un camino espiritual. Fundamentalmente que yo sea libre pensador y dueño de todo acontecimiento que podía yo generar. Para eso necesité mucha fe. Luego, esa fe se convierte como en un puente hacia estados primarios de conciencia. Y uno se preguntará, ¿qué es la conciencia? Y para mí la conciencia es ir adquiriendo un poco de sabiduría para hacer ese trabajo interno, una sabiduría primaria también, pero en la búsqueda individual espiritual uno empieza a sentir y escucharse palabras que jamás yo le había escuchado, como ser el ego. Uno andaba en la materia, sobreviviendo, hasta que se fue acomodando dentro de los parámetros de la materia, y parecía que arreglar una situación con la materia estaba todo bien, todo terminado, todo organizado. Pero la materia te da lauros materiales, pero también en la medida te exacerba el orgullo, las vanidades, te acostumbra a especular. Todo lo que la materia te va como enseñando para poder sobrevivir y cada vez sobrevivir en situaciones más cómodas. Y el espíritu es lo opuesto, es la contracara de lo que uno vivió durante años entretenido en esa materia. Esa fe es iniciática y culmina en meterse dentro de uno a buscarse las imperfecciones, que por cierto yo las tengo y quizá las tenga una gran mayoría de humanos. Pero todo arranca de la fe. Después uno ya con cierto y corto camino transitado le va dando valor a esa fe y hasta corre el peligro de ponerse medio cancherito y dejar la fe a un costadito. Y la fe es algo activo, vivo, que es la que te permite entrar en estado meditativo, en estado de tolerancia, en estado de paciencia, que también son estados no concretos. Son estados que uno, mientras hace el trabajo espiritual, necesita de esa fe para alcanzar. Claro. Entonces, a pesar de que son dos palabras, dos letras, el abanico es muy amplio lo que alcanza la fe. Sobre todo cuando hay acontecimientos que escapan al raciocinio o a la razón que uno puede esgrimir ante hechos que uno cree conocido. ¿Cuántas veces esa desesperación, producto de algo que sucedió que estaba fuera del pentagrama de la vida de uno, y uno tiene que restituir ese estado? ¿Qué papel fundamental juega la fe?
tras de accidentes, tras de gente que fallece, pérdidas, que vino una inundación y te llevó el auto como si fuese un barquito de papel. Entonces vos te sentís ante una ausencia real de la materia y de la tragedia, te sentís con una desolación muy grande. Y para empezar a ocupar ese espacio de la desolación, de la angustia, uno se siente abandonado. La fe es el bálsamo, es el ladrillo primero, inicial, para empezar a reconstruirse nuevamente. Es decir, que la fe, a mi criterio, yo creía que era algo que se trascendía con el estado de conciencia. Y sí, se puede trascender, pero uno siempre, por más conciencia o no conciencia, ante el accidente anónimo que no puede, sin forma, que no puede ocurrir, la fe es bálsamo. Además, Guillo, el camino del conocimiento es infinito. Entonces, yo tengo fe hoy y me pongo a trabajar en función de llegar a aquello que no conozco. Pero el horizonte se corre, ¿y cuántas veces se corre? En forma infinita. Entonces, yo entiendo, y escuchándote, que siempre voy a tener que tener fe en aquello que no conozco. Siempre voy a tener que estar apuntando a darme la posibilidad de llegar a lo que no conozco. En viejas escrituras, la fe iba siempre ligada al amor. Es decir, yo empiezo por la fe para terminar en el amor. Porque que no quede solamente la fe como un bálsamo que nos puede volver a constituir lo que se rompe en nosotros en el diario vivir, sino que empieza por la fe y termina por el amor. Qué distinto de la fe ciega, que la fe ciega empieza de una manera y termina en pelea y guerra, claro, que es lo que hoy vemos en el mundo. Es decir, este cree tal cosa, el otro cree tal cosa, y en el medio hay guerra. Vos estás planteando una fe que termine en la unión, en el amor, en algo muy superior. Sí, yo creo que la fe es una esencia espiritual. Sin fe, el hombre no puede tener esa convicción que hemos estado hablando por virtudes en detalle, como la bondad, como el espíritu de justicia, como la libertad, porque son también todos virtudes que al hombre le dan una libertad y una paz, y muchas veces en la contradicción del género humano, a personas que viven en paz, a muchos parecería molestar, que le molesta la paz lograda por otro, ¿no? Del prójimo. Y bueno, entonces vos te llegás a preguntar, pero ¿cómo? Si yo cuando estaban las cosas del mundo era Guillermito, Negrito, que asado, que no asado, no tenía una agenda ocupada. Y cuando vos te dedicás profundamente a remover las propias mugres y convertirlas en ceniza, que ya no puedan gestar ninguna porquería, te vas alejando. Y no es que te alejan, uno se va alejando porque uno tiene esa fe de cambio. Y vos lo dijiste hace un ratito, son tantas las cosas que tenemos que cambiar,
son tantos los frentes internos que tenemos que cambiar que esa fe la tenemos que abrazar como compañera ideal en todo lo que nos toca vivir. Si no, todo lo que nosotros hablamos, uno tiene la marca no de la soledad. Si esa soledad, mediante la fe en la búsqueda de esencias, de conciencia, se convierte en un precipicio que caes en depresiones, en desequilibrio. Dicen que espiritualmente uno de los grandes peligros de jugar con estos cambios, como de curiosidad, escuchar, jugar que lo hace y no lo hace, es el peligro eminente, es un estado de depresión. Lo peor que te puede pasar, como resultado de una búsqueda del amor, jugar con el amor, dándole la espalda. ¿Cuántas veces en tu libre albedrío lo citás? Pero sabés que vos solo te metés en campos de soledades que terminan en depresiones, ¿no? Hace muchos años leí en un libro de divulgación científica, que debe ser una imagen bastante común, pero yo la vi ahí, sobre un mundo plano. Todos los habitantes, no tengo voz, todos los habitantes veían en 2 dimensiones. Así como cuando me dibuja un amigo que quiere dibujar en 3 dimensiones y él sabe de quién hablo, pero todo lo hace en 2 dimensiones y no le entendés nada del dibujo. Bueno, esta gente que vivía en ese mundo plano no conocía la tercera dimensión. Entonces era algo que no entraba dentro de sus esquemas, de su pensamiento, de su forma de vida. Ahora, ¿qué distinto es hoy si nos plantean una cuarta dimensión? No vamos a hablar de la cuarta dimensión porque, bueno, sabemos poco y nos metemos en un berenjenal, diría. Pero esa imagen de que todo lo conocido era plano y que no había más nada, y resulta que para el que mira de la tercera dimensión dice, esto es lo más obvio que uno puede ver. Y no nos pasa lo mismo. Porque yo lo que me digo a mí mismo es cuánto nos limitamos al rechazar, cuánto nos limitamos al decir, no, esto no existe. Esto no es así, afirmamos desde una creencia. ¿Cómo puedo afirmar desde una creencia? ¿Cuánto valor tiene el decir no sé? Yo tengo algo en la mano, le estoy mostrando a Enzo, que él sabe lo que tengo en la mano, pero bueno, supongamos que no. Tengo algo en la mano y te pregunto, ¿qué es lo que tengo? Y vos no viste qué es lo que tengo. ¿Qué podés decir? Me parece, creo, no sé. Y el no sé es una respuesta inteligente en aquel que investiga, aquel que quiere lograr el conocimiento, la comprensión, el ir sabiendo. No sé. Entonces, que el hecho de ponerme en una posición determinada no nos limite en el poder avanzar y descubrir dentro de uno esos mundos que desconocemos. Y esto siempre está bueno tenerlo presente, que si bien no podemos confirmar o asegurar determinada cosa, como tal vez la existencia de Dios, por decir algo, ¿podemos negarla? Esa es otra pregunta que nos podemos hacer. El planteo es el no sé, y no que sé. El no sé sea una respuesta inteligente. Negamos muchas cosas desde el orgullo, o afirmamos muchas cosas desde el orgullo. Ahora tenemos que identificar quién habla. Si yo estoy hablando en este momento, ¿y quién habla? ¿Habla el buscador? ¿Habla el que quiere figurar?
habla aquel que está investigando sobre estos temas y quiere compartir, habla aquel que quiere mostrar desde subiéndose a un púlpito, mostrar todo lo que conoce, sabe o dice saber, y eso no es para los demás. Yo tengo que saber desde dónde hablo, desde dónde pienso, desde dónde siento y hacia dónde me dirijo. Vamos llegando un poco a la primera parte del programa, vamos a pasar un tema musical y... Podemos pasar las vías de comunicación. Bueno, sí, eso. Para el que desee ponerse en contacto con nosotros puede hacerlo por un mensaje escrito de WhatsApp al 011-2186-2415. También nos pueden escribir por mail al justamente email del programa, que es japrendamos@gmail.com. El tema de hoy es la fe. Sí, cualquier pregunta, cualquier inquietud es bien recibida. Bueno, si Sebastián está de acuerdo, que creo que sí. Seguimos en Aprendamos Juntos, estamos viendo, tratando, charlando, comentando, compartiendo, no tengo Otro sinónimo. sí, el tema de la fe. Mirá cuando decimos, ¿qué fe que te tengo, Enzo? ¿Cómo vas a contestar la pregunta esta que te voy a hacer? ¿Qué estaré diciendo, no? Cuando me decís ya no te tengo más fe. No, pero eso yo no estoy diciendo, por lo menos ahora. ¿Y cuánto tiene que ver la fe con la confianza? Es decir, en el trato, Con el cariño. sí. Pero el tener confianza, decisión, y la fe tiene una gran fuerza, un gran poder. Ahora, yo tengo que tener confianza, tengo que tener fuerza. ¿Cuántas veces la fe cura una enfermedad? No quiere decir que no tenga que seguir el tratamiento médico, es decir, no son cosas que se contrapongan, pero la fe cura. Es decir, si mi estado de ánimo es de confianza, es de fuerza, es de traspasar el problema que tengo, y el problema puede ser un problema de salud, y todo eso favorece a que lo trascienda. Si caigo, como decía hace un rato Guillo, en una depresión, y lo más probable es que me lleve puesto el problema, o que me lleve puesto la enfermedad, porque a la pastilla no la ayudo con lo que yo tengo que poner. Y mi fe, mi confianza, mi esfuerzo no puede estar puesto, la fe mía no puede estar puesta en la pastilla, sino tiene que estar puesta en la fuerza que tengo interiormente, o que tengo que tener, o que tengo que crear. Entonces, qué relacionado que está con la confianza. Si yo tengo fe que mi equipo ganará, qué pavada, ¿no? Claro, porque eso tiene que ver con el deseo. Claro. Entonces, ¿cómo se confunden o se entremezclan los temas? Yo deseo que mi equipo gane. Y entonces, ¿qué fe que le tengo? No es fe. Es un deseo. Confundimos términos. Es decir, tengo ganas de que las cosas sean de determinada manera, pero eso no es fe. Quiero que sean de determinada manera y es un deseo. Entonces, estuvimos hablando de creencia, estuvimos hablando de fe, de una fe ciega, de una creencia que puede estar anquilosada, dura, que puede estar a lo largo de mi vida en el mismo lugar siempre. Estuvimos hablando de una fe basada en el conocimiento que puedo ir teniendo. Y entonces, sobre lo que yo conozco, ¿puedo dar fe? Y yo, sobre lo que conozco, ¿puedo dar fe? Yo ya creo que cuando lo conociste, lo experimentaste y lo sabés, ya como que la fe queda flotando, como hablábamos hoy, que siempre te acompaña, pero esa fe muta en conciencia en determinado momento cuando Claro. ya el conocimiento lo estás experimentando.
Ahora siempre se arranca. El trabajo de desalojar de nuestro interno, de nuestro corazón, de desalojar un defecto para reemplazarlo por una virtud, es un trabajo que siempre empieza en fe. Esa fe después ayudada por el amor, por la voluntad. Un acto de fe es amar al Padre sobre todas las cosas. Y después tiene parcialidades que uno, en la medida que transcurre del transcurso de un camino espiritual, le va encontrando otros tipos de facetas, tan fundamentales como el enunciado. Pero la fe es el comienzo de algo. Cosa que no ocurre en la materia. En la materia, la parte de la fe es sustituida por un deseo. Claro. Un deseo que se va intensificando en la medida de la vida, hasta ponerse un deseo descontrolado, no saciable. Mientras que la fe tiene su disposición, su impulso, que es lo que tenemos que poner, hasta que va mutando ya en estado de conciencia. El principio también del silencio es parte de la fe, porque proponerse un autosilencio en un mundo tan parlante, si no tenés esa convicción de transformación, quedás como loquito suelto, porque el silencio habla en la medida que uno es dueño de su interno. Si no, uno es un parlachín, contesta por reacción, contesta porque sabe algo en la materia, pero el silencio que uno se plantea que se origina en la fe ya es un silencio que porta cierta sabiduría, porque es un silencio ya producto de haber conocido, experimentado y de saber si sos reactivo, cómo se mueve. Lo cual no quiere decir que si sos un hombre reactivo, en determinado momento aflore, pero aflora por momentos de desatención, claro, y también de alta tensión. También, que vivimos permanentemente. Es una dimensión de alta tensión, claro, de acuerdo a dónde. Si te metes en una cueva, la tensión va a ser menor, pero si sos cabeza de una empresa, cabeza de una familia numerosa, esa tensión a veces se pierde porque hay una tensión externa que realmente te hace trastrabillar, ¿no? Pero yo soy un opinador y un trabajador en mi interno. La fe cada uno la tiene que desarrollar como la siente. Es un camino, y si uno ha errado el camino, hay que saber retroceder y reiniciar. Me parece que es medio complejo arrancar un camino espiritual sin fe. Casi imposible. Sí. La fe, en definitiva, es creer en lo que no se ve. Claro. Entonces, cuando uno se acerca a hermanos o supuestos buscadores de lo mismo, y te encontrás que hay gente que va caminando adelante, no solamente en esta vida, sino en vidas anteriores, que te puede dar una gran mano, un gran aventón en ese camino. Pero en definitiva, después que te empujaron, tenés que ser vos el que te definí como buscador. Una autorrealización, es autogestarse en el camino, para poder caminar, para tener, que sea una caminata
impulsada por la fe, pero que también te despierte todo lo que hemos hablado. Que vos en el camino encontré alegría, belleza, bondad, esa palabra justicia, que yo soy un enamorado de la palabra justicia, la libertad. Todo esto se origina en un conjunto, porque uno podría decir la fe y el amor, ¿no? Y hay muchos componentes que yo hasta desconozco, no tengo la claridad en el verbo, quizás siento una cosa y cuando lo quiero expresar medio que se me acota el panorama. Qué difícil expresar lo que la intuición nos muestra. Y por ahí cuando uno lo quiere trasladar a palabras para aquel que escucha, es casi inentendible, porque es una experiencia interna que no hay palabras por ahí para transmitirla. Entonces, hay muchas cosas que uno vive, hay muchas cosas que uno siente, hay muchas cosas que uno sabe, que tiene la certeza de cómo son, y por ahí para quien nos está escuchando es una fantasía. Sí, es sí. una historia que no ni merece la pena escucharse. Yo lamento por ahí, y apuntaba a eso, al expresarlo del mundo plano, no que quien escuche ahora, quien esté viviendo como nosotros este tránsito por la tierra, no se limite, no se pierda la oportunidad de abrir la puerta mediante la fe para poder investigar aquello que no vemos. En una oportunidad había una persona enferma, muy enferma, y un grupo de allegados, de familiares, expresó de rezar para darle una energía. Y en ese grupo, también de familiares, había dos personas muy identificadas con lo científico, con lo palpable, lo que uno puede agarrar, que yo vi cómo se sonreían entre ellos, como diciendo, esto es una pavada, es decir, no tiene ningún sentido. Y yo no sé si en ese caso era una pavada o no. Ahora, yo para mi vida no quiero ponerme un límite, un murallón, una creencia que me impida, porque eso es una creencia también. Digo, no existe. Entonces me pongo delante mío una creencia que resulta ser un gran paredón que no me deja transitar y me va a mantener en el mismo lugar. Y es solo por no abrir la puerta. Así, ¿cómo explico yo de la intuición? ¿Cómo explico, por ejemplo? Porque uno ha tenido también experiencias en otros planos que no vienen al caso, pero que tienen que ver, por ejemplo, con una energía que no es de este mundo, no es una energía que podamos ver. ¿Y cómo te la explico? Es decir, vivila porque bien vale la pena transitar esos mundos de autoconocimiento, de esencia, de trabajo espiritual, porque podemos hoy ponernos a hablar en esta mesa de la política, de las injusticias del mundo. No quiere decir que no hablemos de justicia y de injusticia, pero relatar las injusticias del mundo, y nos quedamos los cuentos, nos quedamos hablando al botón, como muchas veces nos pasa. ¿Sí? Podemos hablar de los pozos que hay en cualquier ciudad y rezongando contra eso. Ahora, no es lo que vinimos a hacer, no es lo que debemos hacer, y no quiere decir que en el lugar que nos toca estar no tengamos que ver los pozos o hacer lo cotidiano o ver un partido de fútbol, como decíamos, hemos dicho tantas veces. La pregunta tal vez que cabe en este análisis... Es pregunta con respuesta esto. No, sí, seguro, pero va de otra forma. ¿Qué pierdo? ¿Por qué no me puedo plantear un camino, una duda, una duda constructiva, una experimentación
sobre la fe y sobre un camino espiritual. ¿Qué me va a pasar si de última, en el peor de los casos, compruebo que no es lo que yo estaba buscando y no es lo que necesito? Creo que no pierdo nada. Dios Y- está en y el por el corazón de cada contrario, uno. puedo Dios tener está tanto en para el ganar. corazón de cada uno, por ejemplo, de lo que vos estás diciendo. Y estará en el corazón de cada uno. Y tomando tus palabras, ¿qué pierdo con meditar al respecto, reflexionar, imaginarme mi silencio. corazón, es decir, hacer un trabajo que me limpie? Y está todo dicho a lo largo del tiempo, a lo largo es decir, está todo dicho y sintetizado, porque si uno pudiese amar al prójimo como a sí mismo, y se te simplifican todos los caminos y tomas el más directo. En realidad pierdo mucho cuando no hago, y todo está para entretenernos. Todo lo que uno ve está para entretenernos, y puedo pasarme la vida entretenido. Eso ya lo sé. Y eso puedo probarlo, comprobarlo y darme cuenta hacia dónde voy. Durante un tiempo que vengo haciendo lo mismo y a dónde me encuentro, puedo hacer un análisis de a dónde me conduce ese actuar. Tal vez sea hora de plantearme una alternativa, de poner una duda, de investigar otros caminos. Tenías un párrafo para leer, Enzo. Sí, ¿De en dónde? relación al tema. ¿De dónde? Es de la página de la Fundación. Ajá. Que nosotros siempre decimos que nos conocimos y somos colaboradores de la Fundación Impulso a una Nueva Vida. que este fin de semana largo Estuvimos reunidos con muchos varios amigos, muchos amigos del país, así que fue unos días muy lindos. Le mandamos un saludo grande a Graciela de Mendoza, que nos escucha, dijo que nos y al que no escuchaba, escucha sí, también. también seguro. Y bueno, en la página de la Fundación Impulso de una Nueva Vida.org hay mucho material sobre esto y desarrollado mucho más profundamente, y tienen audios, tienen videos, así que siempre está la invitación para que puedan acceder. Acá hay yo lo que voy a leer ahora es un artículo que fue compartido en la revista Universo Holístico de España en junio de 2018, de un extracto de palabras de Daniel Ferminades. Dice: la fe es una entidad que tiene vida propia, no es pertenencia de ninguna persona. Lo que la alimenta es su intención y propósito, que es el de crear un puente entre el hombre y Dios, porque el hombre desde sus sentidos no puede alcanzar esas alturas con claridad. La existencia de Dios está en un terreno de duda para el hombre. Claro. Un poco, Ahora, qué buena la duda cuando nos lleva a investigar, claro. que es lo que decíamos, no sé, o no sé, dudo. Y la duda nos puede estancar y rechazar aquello que desconozco, o nos puede llevar a investigar, que es de lo que hablamos normalmente. Es decir, que en cada programa hablamos del trabajo interno. Es lo que un poco siempre se dice, que una pregunta es mucho más valiosa que una respuesta. Así que esa duda, esa pregunta, que sea el motor para arrancar a caminar en el sentido de la necesidad propia de cada uno, y no nos quedemos simplemente con una afirmación. Cuando esto me pasa a mí, pero debe ser algo común, cuando uno llega a formularse una pregunta, está implícita la respuesta. No la veo si no tengo claridad, pero si llegué a formularme la pregunta, la respuesta la tengo a la mano. Es decir, qué injusticia sería que yo me pueda hacer preguntas que no tienen contestación, que no tienen respuesta. ¿Cómo viviría? Es decir, es como frente al problema. Es decir, yo tengo problema que la capacidad la tengo para superarlo. Tendré que encontrar las causas y saber por qué tengo determinados problemas. No rechazar o esconder la cabeza o no querer enfrentarlos. ¿Qué
qué tendré que aprender de determinadas cosas que me tocan vivir. Sí, también yo voy a plantear una cuestión, a ver qué opinan ustedes. Nosotros hablamos de fe, hablamos de amor, la definimos, escuchamos definiciones más sabias, pero siempre esto tiene algún sentido si nosotros nos volcamos al trabajo interno intensamente. ¿Y por qué digo intensamente? Porque en la medida que no vamos produciendo cambios internos, las emociones quedan sueltas. Y uno en la búsqueda va adquiriendo sensibilidad, pero para ponerla a disposición del corazón. Si la pone a disposición de las emociones comunes, empezás no solamente a desviar una energía de trabajo, sino te agarra, la deposita en emociones imaginativas que te hacen afirmar cuestiones que realmente son difíciles de probar. Mientras que si todo esto que hemos hablado de fe, de fuerza, de energía, de amor, lo volcamos al interno nuestro, ahí salimos siempre fortalecidos, porque la virtud conseguida internamente no se desequilibra esa virtud. Es el hombre que por más que las consiguió, en algún momento no la puede dejar de cultivar, pero la virtud en sí no se desequilibra. Lo que sí se desequilibra son los campos mentales, los campos emocionales, que se llaman cuerpos de información, cuerpos que uno lo necesita para sobrevivir en la dimensión, para vivir. Cuerpos de manifestación sería lo correcto. Entonces siempre que nosotros hablamos de estas cosas, hacemos como un silencio o un homenaje al equilibrio. A nosotros los cielos no nos exigen más de lo que estamos dispuestos o estamos capacitados para recibir. Y nosotros lo poco que podemos lograr es mucho mejor que meternos en el mundo de fantasía, que esa energía se vaya para la emoción y la emoción tome caminos de fantasía, porque también terminan en establecimientos especializados, gente que le dicen, se quedan en un rincón, les llaman los santos buenos, que viven todo el día en la fantasía. Y hay que internarlos porque no es que sean un peligro, sino que hasta van pensando en su fantasía, pues pueden ser víctimas de un auto, se lo llevan puesto, de un accidente eléctrico en la misma casa. Necesitan cuidados especiales, solo porque llevaron todo ese trabajo, lo abandonaron o no le dieron la profundidad y llevan una energía a campos emocionales. Entonces, guarda por donde nos metemos. Exacto, por eso yo digo que yo ya no creo en los que se acercan y en un día quieren hacer el milagro. El milagro de vida puede llevar varias venidas a la tierra, pero hoy lo tenemos que aprovechar y, como siempre voy a repetir, nuestra vida siempre dura 24 horas. Estar atento, darle intensidad
intensidad a la fe, al amor, al trabajo interno, para no darle de comer a centros emocionales que te pueden llevar al desequilibrio, a la fantasía o a una imaginación desmedida que no tiene respuesta en la dimensión. Ahora, cuando te toma el ego, te toman los defectos, es decir, la personalidad tiznada por los defectos, vivís una irrealidad. Sí, te hace un hombre volador, como Claro. quien dice. Acá en Paraná había un chico que caminaba a la peatonal y cada 100 metros levantaba los dos brazos y era un chico que nunca supe el por qué hacía eso, pero no había versiones que habían traspasado niveles etéricos emocionales que se lo había dañado mediante adicciones pesadas, ¿no? Entonces todo esto, uno no es un ejemplo ideal, pero qué cosa que hay que tener mucho cuidado en todo esto, en las adicciones. Hablar de fe en hombres enfermos, qué difícil se le hace. Que un drogadicto, por fe, no, es todo. La fe tiene su importancia, pero tiene que pasar por instancias médicas, de comprensión, de entendimiento y tener fe que se pueda hacer ese cambio. Si comer en forma liviana, el mismo yoga para la respiración, que yo soy uno de los que me enojo cuando me dicen respirar. Te hacen recordar. Sí. Todo hay también alternativas que no son todas viables y que se pueden tocar, como son asanas en el yoga, respiración, darle mucha importancia a la semilla en la alimentación, a la miel, que son todos alimentos, yo no puedo hablar de calificación o clasificación de los alimentos, pero sé que la leche, la miel, las nueces, las avellanas acompañan al hombre desde miles de años, ¿no? Junto con otros alimentos que no viene al caso nombrar. Entonces, cuando uno habla también, no sectorizar, pues esto arranca por la fe, hemos llegado al amor, hemos llegado a energía, estar muy centrado en que para arrancar todo esto se necesitan muchas cosas. Con esto no estoy hablando que hay que para meterse en los mundos internos de uno tenga que estar en la gran purificación, en los fuegos purificadores, no, pero sí arrancar acompañándose para estar mucho más cerca de poder realizar el trabajo. Yo tengo una capacidad de bodega de 2 kilos cuando me pongo a comer. Y con 2 kilos extra mal puedo meditar, estoy molesto, tengo gases hasta por las orejas. Entonces, ¿qué podemos hablar de esto? Que estamos hablando de bases de sensibilidad. Entonces, un llamado, el que quiera acercarse a ese puntapié inicial que es la fe, que se prepare también en todos los sentidos, que de última se deje tolerancia y paciencia, porque siempre hay que trabajar para poder sobrevivir, y los trabajos son acuciantes, sobre todo en sociedades como la actual, que no encuentran los equilibrios económicos y la gente está buscando con tarifas de servicio, con tarifas de alimentos. A lo mejor es pasajero, uno espera, pero si tiene muchas variantes, a mi criterio, arrancar con la palabra fe, ¿no? Hay una preparación
que puede ser adjunta a la fe, o 15 días antes dice, bueno, yo me voy a limpiar un poco como lo sienta, como pueda, como se dé, y después voy a arrancar. Ahí tenía una pregunta y un poco la respondiste, Guillo. Si es que con la fe alcanza, o habrá que hacer justamente algún trabajo más para poder hacer ese camino, porque muy común, tal vez muchos podemos pensar que yo tengo fe, ya está, con eso ya tengo todo resuelto. O mismo también muchas religiones que dicen, mientras es como que basan su creencia en la fe y como que no necesitamos realizar otro movimiento. Sí, sin poner en la fragua de la vida a la fe, es como leer un manual de natación y tirarse la pileta, así te va a ir. Claro, te va a hundir. Sí, claro. Acá un párrafo del libro de Daniel, acompañando el impulso de una nueva vida, dice: cuando tenemos fe, a través de la fe podemos llegar a percibir y a conectarnos con esa realidad. Habla de la realidad de Dios, de lo trascendente, con esa realidad, con la realidad esencial. Nos conectamos, lo percibimos, lo intuimos. A través de la intuición lo sentimos como verdadero, más allá de que no lo hayamos vivido. El paso siguiente es reconocer el camino que hay que recorrer para alcanzar esa verdad que intuimos que existe. Qué bárbaro. Es decir, es como abrir la puerta, es como el principio. Lo sentimos, lo intuimos, lo percibimos, lo tenemos en el corazón y después hay que recorrer el camino. Que remangarse y trabajar. Y hay que trabajar. Y desde el lugar que cada uno esté. Porque por ahí quien escucha dice, pero esto, ¿desde dónde hablan? Y no, desde el lugar de cada uno. Es decir, si tengo la religión judía, será judía, si tengo la cristiana, será cristiana, si soy budista, será budista. Es decir, el amor es uno. Y desde donde desde donde estemos, podemos ejercer esa fuerza del amor. Y no se contradice, es decir, no hay todo lo que tiene que ver con pelea, con razones, con guerras, no tiene que ver con el amor. Lejos está. Entonces, nosotros, mediante la fe, nos damos la posibilidad de llegar al conocimiento, de recorrer el camino. Y después podremos dar fe de aquello que hemos logrado. Llegamos a la segunda pausa, si Sebastián nos autoriza, dice que sí, así que vamos a una pausa musical y volvemos enseguida. Bueno, la última parte de este programa de Aprendamos Juntos, de esta charla sobre la fe, sobre lo que cada uno vive. Estos son lo que nosotros entendemos y lo que nosotros vamos viviendo. No tenemos una definición filosófica, etimológica. Por ahí nos escucha alguien que ha estudiado toda la vida filosofía y dice, no, pero esto viene del latín, del griego. No, esto es nuestra experiencia y lo que vamos conquistando día a día desde el lugar en que estamos, como decíamos recién. Nosotros tenemos que estar muy atentos y también tenemos que tener buena memoria, porque en mi experiencia pasa que uno va logrando o va teniendo vivencias o experiencias que le debieran servir para el resto de su vida, que ha experimentado cosas que por la intuición, por la fe, fueron propiciadas, fueron como que abriste la puerta, diste algunos pasos y lograste una experimentación, y uno en el trajín de la vida se olvida. Y el olvidarse es ser un desagradecido. Porque hay cosas que uno vive
que nos deben servir hasta el resto de nuestros días. Entonces hay que estar muy atento y hay que tener buena memoria. Es decir, a nosotros se nos da permanentemente la posibilidad de experimentar en otros planos, de experimentar en lo esencial. Y experimentar en otros planos por ahí no es irse al astral no sé qué, al cielo no sé cuánto, no. El poder dar gracias, el poder sentir la necesidad de quien tenemos enfrente para poder ayudarlo. Y si no tenemos que irnos tan lejos de lo que vivimos para poder experimentar en lo que realmente importa, que es ir logrando pasos en el camino espiritual. Está más cerca, está mucho más cerca, y podemos ejercerlo en cualquier momento. Escuchar al que tiene necesidad y escucharlo desde el corazón, y en determinado momento acompañar con una palabra y a veces con silencio. ¿Eso en qué campo está? Está la amistad, está en el campo de lo cotidiano, de lo material, o tiene esencias espirituales, tiene valores que trascienden lo que podemos tocar, lo que es físico. Entonces también decir, no busquemos muy lejos, no busquemos con la imaginación, porque podemos quedar tololo, como decía Guillo, con otra palabra, podemos quedar en un rinconcito con un bonete de burro, que nos lo podemos ganar si andamos a las energías que no son nuestras. Es decir, tenemos una vida que es un regalo, si esas energías las usamos negativamente. Entonces, tengamos buena memoria. Hemos experimentado cosas que nos han servido para dar fe de que lo esencial está, y por ahí también decir que eso esencial está bien cerca, y que en el buen trato, en la sonrisa, en un muchas gracias, en un permiso, en un saludo amable, se ponen de manifiesto, no están tan lejos. Me voy a sumar un poquito a esto que estás diciendo, Luis, porque es algo que vengo viendo hace un tiempo que me pasa, que entiendo que no le doy muchas veces el valor necesario a esos pequeños logros o grandes que voy llevando adelante en mi vida. Y cuando me pasa algo que no me sale como yo tenía la intención de que salga, y me olvido de las cosas que sí hice bien, es como que uno se desanima, o como que se olvida de lo que puede hacer. Y bueno, ya he escuchado hace un tiempo y entiendo que es bastante importante esto de reconocerse tanto con lo malo como con lo bueno, y tener siempre presente lo que somos capaces de hacer en lo bueno, ¿no? En los logros que vamos llevando adelante, porque eso es como también son esas herramientas que conseguimos en su momento, o esa fuerza que nos tiene que acompañar siempre y no olvidarla para poder seguir avanzando. Eso es algo que quiero estar cada día más atento y tenerlo presente en el camino. Ahí también agradecemos que se comunicó con nosotros Alejandro de Mendoza, otro amigo de los que hablábamos, y él nos hace una pregunta, nos dice: ¿puede la fe ser tomada por el ego, o es que confundimos la fe con la ilusión? Lo miramos al Guillo. Me digo que ya lo desarrollamos, eso no sé si lo escuchó Alejandro, que escuche el programa. Que vuelva a escuchar el programa. Le escuché el programa. Digo yo, porque ya lo hablamos bien. Por ahí uno quiere repetirse y pasa, en mi vida pasa el tren una sola vez, al menos en el verbo. Después Sí, tiene que ver con el deseo, tiene que ver esto, lo que hablamos hoy más temprano, ¿no?
indudablemente que la fe se confunde y por ahí no es fe. Pero bueno, viene a cuento con lo que ya se ha dicho y estaríamos repitiendo un poco, pero sí. Le agradecemos que Claro. se haya Sí. puesto en contacto. Le mandamos un Un fuerte abrazo desde acá. gran abrazo para Alejandro, amigo querido. Teníamos también estaba Blanca. Otro que saludo, estaba sí, así. se puso en contacto con nosotros Blanca y Sergio, así que también un cariño grande para Sergio, ellos. un gran colaborador siempre de Aprendamos Juntos. Sí, sí, un poquito que nos da una mano con muchas cosas que... Claro, y Sergio fue uno de los impulsores de que Fundador. estemos, fundador de lo que hoy estamos acá, ¿no? Hay experiencias, yo decía hace un rato, en otros planos que es imposible transmitirlas o retransmitirlas, que nadie que nos pregunte o nos cuestione con ninguna respuesta que le podamos dar va a conformarse. Y eso es lo que hablamos de que el camino es interno, el camino es individual, el camino bien vale la pena recorrerse. Tenemos todas las posibilidades para hacer que nuestros días, nuestro día a día sea distinto, desde el lugar en que estamos. Y tomar la fe como algo creciente, Claro, lo cual no quiere decir que por ahí se pierda el ritmo de crecimiento, pero tratar de que la fe no fallezca por tonteras humanas. Es decir, estamos hablando de esa preparación previa y nosotros estamos reunidos en reunión de radio. Llega un amigo por primera vez y nos ve comer salame y ya se pega una gran desilusión porque dice, ¿cómo? En un programa dijeron, es decir, tener ese sentido común que no somos monjes, pero que hemos experimentado. Yo he pasado mis buenas semanas frutas, semillas, y soy otro. claro. Que después uno no pueda mantener ese ritmo de alimenticio o perder la atención y ser tentado por un rico salame. En mi caso es salame. Yo a los dulces no soy muy amigo, ¿sí? Pero sí, salame cortado de chanfle con una galleta de campo, pues para mí es una zanahoria hermosa que caigo siempre. Y qué importante el saber que nada en sí mismo es lo que nos va a dar una solución, porque uno ha encontrado en esto de recorrer o de es decir, de verse con gente que está intentando cosas en lo interno, en el camino de cada uno, que pareciera ser que la alimentación es el bálsamo y con eso van a llegar. Y no, es una herramienta más. Y uno puede ver la diferencia entre comer de más a comer lo justo y a veces hasta comer un poquito de menos. Y viendo la diferencia puede optar. Ahora, pensar que la alimentación va a ser lo que nos permita cambiar y estar en equilibrio y estar dentro de uno como quisiéramos, sin el defecto, no. Es un trabajo integral, es un trabajo de muchos frentes y es principalmente es ver con qué nos alimentamos, por los ojos, por el oído, por todos los sentidos. ¿Cuál es el alimento que nos llega? Sí, sabiendo que el mejor alimento que le podemos dar a nuestro cuerpo físico es un buen pensamiento. Claro. El buen pensamiento despierta un buen sentimiento.
Y lleva un buen obrar. Y te lleva un buen obrar. Entonces eso te... como que no hay que hacerse fanático de ningún estado, hasta emocional, mental, físico. Sí, yo he visto, siguiéndolo más de un domingo a mi hijo en esas justas de la bicicleta, he visto hacer triatlón a un hombre de más de 70 años. Y no es una cosa, yo digo, y se le nota todos los grados de dificultad, y cómo va haciendo, problema de él naturalmente, todo ese gran esfuerzo, pero no hay un equilibrio entre a esa edad de otras cosas, ¿no? Que tendrían. Yo estoy hablando de 70 años, de 50 también, Sí, sí, de sí. 60, Sí, sí. Con unos esfuerzos, como yo digo, van, se gastan hasta una ponchada de peso, las inscripciones son muy caras, y cómo será que son todas competencias egoicas, que salen con una medallita de plástico y todos contentos. Es decir, no, parecería que son fiestas para premiar al ego, no a la energía que no es nuestra, ¿no? Claro, y volvemos a lo mismo, como en el caso de la alimentación, porque si uno cuida su cuerpo y hace ejercicio, que está bien, y se mantiene en un estado físico óptimo, positivo, bueno, va a tener mayor predisposición para meterse en otras cosas, porque la medallita es el premio al ego. Ahora, el esfuerzo, el trabajo, no la sobrecarga de esfuerzo, sino un esfuerzo que nos mantenga saludable, está bien. Como la misma cosa, es decir, puedo ver el partido porque me gusta ver el fútbol, o puedo estar obsesionado que gane mi equipo. Y es lo mismo, estoy viendo el partido. Sí. Volviendo un poquito a esto del alimento y lo que dijo el Guillo, el mejor alimento para nosotros es un buen pensamiento. Yo no sé si siempre tengo ese alimento del buen pensamiento, pero estoy identificando y entiendo que todo lo podemos hacer, empezar a hacer un poco de dieta de malos pensamientos y dejar de consumirlos. Eso es algo que... Eso es el trabajo interno. Claro. Sí, Si es la atención, Guillo. totalmente. Y hoy hablaba de recordar, ¿no? La atención, una de las raíces constitutivas de la atención es la recordación. Ahora, no sé, el deseo es tan grande que uno recordando, que un ejemplo de la comida, que comiendo esto me va a pasar tal cosa, uno Cae de nuevo. repite, ¿no? Es decir, cuántas cosas no ocasionamos. ¿Y eso qué es la fuerza del ego? La fuerza del ego, no, eso no es otra cosa que eso. Es decir, y está bien clarito que la tentación, si es una manzana, la manzana nunca se te mete en la boca, ni la rama está a la altura de boca. Sos vos el que te acerca al manzano, agarrar la rama, sacar la manzana y tomándola como la tentación. La tentación siempre está, pero no creer que te silba o que te pone música o que se viste así. Es uno el que toma esa manzana, tomando la manzana simbólicamente como una tentación, ¿cierto? Ahora, ¿cómo muchas veces hay cosas que no haríamos de ninguna forma, desarreglos, y otros que todavía seguimos cayendo, esto que vos decías, ¿no? Que todavía nos sigue controlando, que todavía no podemos superar? ¿Cómo es eso que tenemos la capacidad para dejar de hacer cosas o
o simplemente nunca hacer cosas que sabemos que no nos van a beneficiar, por más que nos pueda traer un placer en su momento, y sin embargo otras todavía las arrastramos y nos cuesta tanto superarlas. Sí. E inclusive hay algo que el ego se maneja muy bien y nosotros somos expertos en eso. Es cómo se emparentesca. Tiene muchos parientes el ego, tiene uno central y después enseguida hace familia el ego. Entonces a lo mejor algo intrascendente, porque si voy a ver Netflix, yo una vez lo dije, en Netflix está todo muy bien, pero siempre hay una escena fuerte de sexual. Entonces vos sabés que eso, y vos crees que ya sos canchero, que la viste y aparentemente no te hizo nada en el momento. Pero ese pico de lujuria que te entró por la vista, lo llevaste a determinado lugar, lo asociás con la gula, lo asociás con esto, lo asociás con lo otro, y de una mirada a una serie o una película, al otro día tenés una ensalada de ego que te está haciendo fuerza. Y vos decís, ¿pero qué me pasa? Y entró por los ojos una escenita que duran 30 segundos, 20 segundos, 5 segundos, suficiente. Es decir, entra ese ego, hace la familia, hace ese núcleo y después te atropella por todos lados. Después arreglate. Y después arreglate. Al principio es lindo. Es lindo mirar, observar, cada vez son más pícaros los productores, los directores, qué sé yo, y terminar al otro día o a la misma noche ya con complicaciones, porque se alían uno a otro. Y hay egos que caminan, la justicia y la lujuria van de la mano. La injusticia. La justicia de los hombres. ¿Cómo sería eso? Y anda al Palacio de Justicia y ve caminar. Claro. Pero entrate de gusto y sentate media hora a ver qué es lo que se respira, qué es lo que ve. Sí. Están los mejores trajes sastre, los mejores perfumes, los mejores pelos arreglados, y vos como un bobo, ahí sentadito. Es decir, pero son cosas, observaciones mías. Sí, No, cualquiera que nos puede estar escuchando dirá, pero qué tontería, una imagen, como decía, 5 minutos. Pero hay que ver más allá. Claro, hay que ver cómo uno después eso, a dónde, si eso no lo trae, yo puedo dar fe de que uno puede sentir y saber cómo esas cosas a uno lo afectan y cómo uno a la hora de hacer otra actividad o salir a la calle, ya sea de la lujuria o tal vez sea de la violencia, te perturba. Sí, o todo estos son ejemplos que muy personales. Por eso yo digo, lo que yo he podido observar, ¿qué pasa? Entra los 5 sentidos que tenemos, lo ideal sería enfocarlo hacia el corazón. Y nosotros lo enfocamos hasta los cuerpos de manifestación. Entran por el olfato, entran por la vista, entran por una cantidad de cosas. Entonces uno capta todo eso y lo lleva a su interior y fundamentalmente lo lleva a lo que no está todavía transmutado ni removido. Yo siempre digo que, hablando de perfume, ¿cuántas variaciones de perfume puede haber? De miles. ¿Y por qué siempre te llama la atención uno? Es para preguntárselo. Es para el próximo programa. el perfume. No. ¿Qué es lo que nos produce adentro? Claro, ¿Y cuál es el recuerdo que trae? Claro. Te has metido
¿Vos te referís al perfume que emana un guiso, tal vez también? Y por otro lado, también puede ser, que estoy extrañando eso, porque antes vos pasabas por las casas de Doña Rosa, de Doña Margarita, y era un olor a estofado y ya no se siente olor a... Pero estamos entrando en la época de... Ay, ¿es así? esto es un diálogo, un tema que realmente da para seguirlo. Sí, uno y por más ahí tiene adelante. que sacar ejemplos de la experiencia, como que otra experiencia, ir cerca de una barra brava y de fútbol, y no necesitar de grandes estadios ni nada, muy cerca, en donde ahí puede observar también una cantidad de cosas. Pero porque uno está atento, uno ya no... ¿Qué es lo que ha determinado para uno? Probarlo una vez y ya no repetirlo. Yo esto que te digo de los perfumes, no soy un perro olfativo. Me ha tocado estar y he estado ahí no de mirón, sino esperando, porque he tenido que transferir un auto en el Palacio de Justicia, he tenido que asistir a una demanda. Entonces, en los tiempos de espera, uno está atento. No es que soy mirón o... Sí, o que está... Sí, nos toca vivir a todos. Claro, O estás atento o se te pasa. Entonces yo la deducción es esa. Otros no me dirán, pero ¿y cómo vos estuviste ahí? Yo estuve ahí, no sentí olor a perfume y no vi lo que vos decís. Bueno, quizás él haya visto otras cosas que yo no estaba interesado. Tal vez. Estamos llegando al final del programa. El programa próximo vamos a tratar un tema que tiene que ver con la vida interna, con el trabajo interno, que de esto se trata, y los invitamos a aquellos que tengan inquietud sobre todo esto, que nos manden alguna pregunta o que quieran abordar algún tema en particular, que bueno, lo veremos cómo lo organizamos. Gracias, Guillo. Bueno, como siempre digo, abrazo de amor y voluntad. No tenemos que saludar a nadie, ¿eso? Nos faltó, ¿A hoy nos Sebastián? falló el lema. El lema sí no está presente. Un saludo, como dijimos hoy al principio, a todos los amigos que tuvimos la suerte de poder encontrar este fin de semana. Bueno, gracias, Sebastián, y será hasta el próximo programa con un tema que hace al trabajo que invitamos a que cada uno realice, porque para nosotros es una gran alegría y es un poco el leitmotiv de lo que estamos viviendo. Muchas gracias y hasta la semana próxima.